Entonces vamos a dar comienzo a esta charla. En principio, bueno, muy buenas tardes para todos y todas, los participantes, los asistentes. Muy agradecido. Yo voy a hablar en nombre de AIDIS Argentina. Para quienes no conocen a AIDIS Argentina, les comento que forma parte de una red de asociación de ingeniería sanitaria de toda América, o sea, AIDIS Interamericana, del cual tiene ella 24 capítulos. El capítulo argentino lo maneja esta ONG que se llama AIDIS, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencia del Ambiente, y dentro de ello uno de los grandes componentes es, más allá de el compartir de los conocimientos y tecnologías, etcétera, etcétera, uno de los grandes componentes son las charlas técnicas que solemos tener, como en este caso, o bien cursos de capacitación, congresos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En este caso, para hacer una muy breve reseña, les comento que en este momento, en este año incluso, con esta virtualidad, hemos ya cumplido en 9 cursos ya que se llevaron a cabo, otros 7 que están en ejecución y en planificación, incluso para llegar hasta fin de año. Y también estamos agregando un nuevo rubro dentro de lo que es la capacitación, que es la capacitación a empresas técnicas que nos piden hacer un curso específico de alguna determinada materia que tiene que ver, por supuesto, con el agua, el saneamiento y el medio ambiente. Y en ese sentido, bueno, AIDIS Argentina tiene 10 divisiones técnicas, justamente la división técnica de agua potable y aguas residuales, que encabeza la ingeniera Patricia Caso, que ahora voy a presentar, es quien está llevando a cabo este evento y otros que ya se hicieron, junto con un congreso que se hizo interamericano en abril de este año que pasó. Y para cerrar y no nos quitarle más tiempo, también ya ir anunciándoles que a través de la página y las redes sociales ya hemos puesto en difusión lo que es el futuro Congreso Argentino de Agua, Ingeniería y Ciencia del Ambiente y Congreso Interamericano de Agua para el mes de mayo del año que viene, 4 y 5 de mayo. Vamos a hacerlo también de modalidad virtual, con alguna presencialidad parcial en algunos elementos o en algunos componentes. Así que esto es algo que yo los invito a que vayan recorriendo las páginas de AIDIS, www.aidisar.org.ar, para que los que les interesa esta temática ambiental puedan recorrer en sus páginas y poderse informar al respecto. Así que, sin más, permítanme que yo voy a, entre otras cosas, leerles algunos de los muchos antecedentes que va a tener la directora de agua, la ingeniera Patricia Caso, que la mayoría de ustedes ya conoce a través de los sistemas educativos, pero que a su vez tiene amplios antecedentes en AIDIS Argentina. Ella tiene, bueno, les voy a leer resumidamente su currículum: ingeniera civil con 34 años de experiencia, magíster en hidráulica en 1987 por la Universidad Técnica de Budapest de Hungría, especialista en ingeniería sanitaria del año 92 por la Facultad de Ingeniería, y por supuesto asesor independiente en organismos públicos y empresas privadas en todo lo relacionado con la ingeniería sanitaria. Y, como muchos de ustedes ya saben, es docente en diferentes universidades públicas y privadas desde el año 93 a la fecha, profesora titular del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA en el tratamiento de aguas residuales, miembro suplente de maestría en Ingeniería Sanitaria, profesora de proyectos hidráulicos
en la Maestría de Gestión del Agua en la Facultad de Veterinaria de la UBA y profesora en la Maestría de Planificación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, también de la UBA, miembro fundadora del Departamento de Ecología y Ciencia del Ambiente, DECA, donde dirige el área de manejo ambiental de residuos y profesora titular del RUS del curso Proyectos y Licitaciones del posgrado de Manejo Ambiental de la Universidad de Maimónides. Miembro, por supuesto, de AIDIS Argentina desde casi 30 años, desde el año 92, y actualmente ha sido designada desde este año directora de la división Agua Potable y Saneamiento de AIDIS Argentina. Así que sin más, con estos antecedentes, yo le voy a dar la palabra a mi amiga y colega y querida Patricia para que también ella nos comente de qué se trata este evento y pueda también leer las excelentes antecedentes del ingeniero que va a disertar. Muchas gracias. Patricia. Bueno, gracias, Juan. Primero, buenas noches a todos. Les agradezco a todos por la participación a partir de la convocatoria que hemos hecho. En realidad yo en la división esta soy coordinadora hace muy poquito y entre las actividades que teníamos que organizar había varios temas que eran como primordiales, entonces me parecía que a pesar, o sea, teníamos las ganas de vincular el problema de la bajante con el problema de las tomas de agua de las empresas prestadoras, pero como están todos muy requeridos, no se pudo complementar, pero bueno, no quiere decir que en otro momento no lo podamos hacer. Y bueno, le consulté a Juan si podía darnos una charla con toda la experiencia que él tiene en estos temas, y muy amablemente me aceptó la invitación, así que les voy a leer sus principales títulos y cursos y logros en el tema, y lo dejo ya después con la charla, que va a ser seguramente muy interesante. Bueno, Juan Borús es ingeniero civil con orientación hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Realizó cursos de especialización en el año 91 en Galway, Irlanda, y en el 2000 en el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Maryland, USA. Desde junio de 1989 es responsable del pronóstico hidrométrico en los ríos de la Cuenca del Plata en territorio argentino, desde el Instituto Nacional del Agua, y desde 2016 y actualmente es sugerente de sistemas de información y alerta hidrológico. Ha sido jefe de trabajos prácticos de proyecto y construcción de presas de la FIUBA desde 1985 hasta 1993, y profesor miembro del cuadro docente de USAL desde 2006 en el Seminario de Posgrado de Gestión de Riesgos y Desastres. Bueno, hemos compartido clases, él es un experto en varios temas vinculados a la hidráulica, así que Juan, te dejo que nos cuentes lo que te parece que es determinante en este momento sobre el tema de la bajante del Paraná. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Juan, también. Para mí es un honor estar aquí y hablar en el ámbito de AIDIS, porque siempre lo miré con mucho respeto, lo miré con la ñata pegada al vidrio desde afuera, y me pareció muy, muy interesante, muy desafiante lo que hace AIDIS, sin ninguna duda. Cada día que pasa, cada año que pasa es más complicado, y ahora en esta bajante estoy notando lo que significa el efecto de la calidad de agua, de los problemas sanitarios en general, en un momento en el que las aguas son más escasas, ¿no? Concretamente. La Argentina tiene 1/3 de su territorio húmedo y 2/3 árido semiárido, y nosotros que vivimos en el área húmeda, entre comillas, nos hemos acostumbrado a pensar que en realidad nos sobra el agua y nunca tenemos problemas de agua. Bueno, ahora este es el momento histórico para darnos cuenta de que la cosa no es tan así, y de paso, ya que estamos, adquirir hábitos culturales que estén más en sintonía con lo que significa el costo del agua, el costo de disponer de agua en la canilla de mi casa en calidad y en cantidad, que siempre es costoso. En este momento con la bajante obviamente es más, la logística es más difícil. En los pueblos chicos, en las ciudades ribereñas más chicas, el problema es más grave que en las ciudades más grandes, pero en general nos pega a todos, no hay ninguna duda. Y bueno, toda la especialización que yo hice a lo largo de los años me ha mostrado
que mi trabajo, si bien se apoya en lo técnico-científico y hemos tenido que interactuar con colegas de todo tipo para afinar la puntería en materia de pronóstico, básicamente hoy por hoy un 95% es comunicación. No estoy capacitado para la comunicación, los ingenieros no hemos sido preparados, no estamos instruidos en materia de capacitación de comunicación. Sin embargo, me veo obligado, soy aspirante a idóneo en comunicación, por decirlo de alguna manera. Mi intención es lo que yo trato y lo que yo digo, decirlo de una manera medianamente transparente, habida cuenta de que el espectro de usuarios del recurso hídrico en la región es muy amplio y todos ellos son para mí usuarios del alerta hidrológico. Me permito, antes de empezar, mandar un saludo especial a dos personas que están acá, que veo, que son Juan Pablo Yacosa, que fue un alátere mío durante mucho tiempo. Se me escapó ahora, se me fue a Kumar, pero bueno, lo considero muy cercano igual en el afecto. Y a Guillermo Venturuzzi, que fue compañero de preocupaciones a lo largo de la gestión previa a la creación del SINAGIR, y bueno, con mucha experiencia desde el MISIT en el manejo de la Comisión de Trabajo en Gestión de Riesgo, que es el antecedente inmediato de la red GIRSIT, que hoy forma parte, por el artículo 15 de la ley de creación, del SINAGIR. Así que un gran saludo, Guillermo, un abrazo. Si te parece, comparto pantalla, Patricia. ¿Podré? Sí, cómo no, adelante. Ahí estamos, no sé si se ve. Ahí está, sí, ahí está. Bueno, bárbaro. La temática de hoy es la bajante extraordinaria del río Paraná, que nos desvela fundamentalmente desde marzo del año pasado, pero que ya se veía venir desde junio del año anterior, porque se iba declarando la sequía generalizada en la región, que finalmente, bueno, abordó toda la cuenca del Plata. Es la primera vez desde que existe este sistema de alerta hidrológico desde el año 83 que toda la cuenca del Plata está en una condición de sequía o de déficit hídrico. Pero es importante advertir que no solamente la cuenca del Plata, la región entera, Chile todavía está con una situación que incluso en cierta parte en el tercio medio de Chile se ha agravado. Brasil tiene todavía algunas partes que no son cuenca del Plata que igualmente tienen un castigo por la sequía severo. Así que no podemos quejarnos demasiado, el problema es muy general. Hasta en México, digamos, California está pasando también problemas de sequía, digamos que es un problema generalizado. Y bueno, es un problema de riesgo. Esta primera filmina es conceptual, las primeras filminas son conceptuales. Me interesa mucho destacar la diferencia entre estar trabajando en un escenario de riesgo y un escenario de incertidumbre. Cuando se vino la gran crecida del año 83, el gran niño y la tremenda situación de excedentes importantes, estábamos claramente en un escenario de incertidumbre porque nos faltaba mucha información, no entendíamos bien qué estaba pasando, y a medida que fue pasando el tiempo y estos 38 años de desarrollo del sistema de alerta, hemos tratado de ir evolucionando de una manera tal que todo usuario del recurso se sienta en un escenario de riesgo. ¿Qué significa eso? Que tenga incorporada la medición en términos de probabilidad de lo que puede llegar a ocurrir, de tal manera que en la mejor medida posible sea capaz, tenga la posibilidad de asumir su propio riesgo. Pensemos, por ejemplo, en los ganaderos de isla. Es dable ver, bastante seguido, un ganadero de isla que tiene chatas ganaderas, que tiene 10.000 cabezas de ganado y que tiene la posibilidad de rentar tierras, una tierra en tierra firme, en tierra continental, y al lado un ganadero de isla incipiente, nuevo, que tiene 100 cabezas de ganado, que no tiene chata ganadera, que le cuesta muchísimo reponer su stock. Bueno, obviamente el riesgo que puede asumir uno y otro es bastante distinto y en la medida que uno informe adecuadamente a unos y otros, va a poder ayudar a que tomen las decisiones correctas, sin ninguna duda. Hay un problema claro, que es el de la percepción del riesgo. En el año 2007, cuando vino la crecida de la alta cuenca del Paraná, la percepción del riesgo era acotada, resultó difícil hacer notar que realmente la crecida podía traer problemas, y en la isla, en todo el valle aluvial del Paraná y en las islas del Delta, había 1.600.000 cabezas de ganado,
aprovechando la fertilidad de los suelos, de los pastos del delta, que son efectivamente de muy buen engorde. Hasta incluso se empezó a hacer cría, ya por la capacidad que tiene de engorde realmente y de mejora de los stock ganaderos en todas las islas del delta. Y lamentablemente la crecida esta se complicó con una lluvia, la del 2007, con una lluvia en la última semana de febrero que cayó sobre la franja media del litoral, y peor todavía, un evento más importante en la última semana de marzo, que provocó una sobrealtura en las secciones del delta, y hubo pérdida de ganado, mortandad de ganado severa, grandes complicaciones en los muelles ganaderos, en los pocos muelles ganaderos que había, insuficiencia en las chatas ganaderas, etcétera, etcétera. Obviamente, pasado ese evento, toda la gente del delta, todo ganadero, todo usuario del recurso hídrico en el delta, tenía una percepción del riesgo distinta. Obviamente cambió. Lo mismo en el 2003 en Santa Fe. En abril del 2003, la gente de la ciudad de Santa Fe tenía una percepción de lo que podía pasar, y en agosto del 2003, después de todo lo que pasó, obviamente tenían otra percepción, una percepción muy distinta, y a lo largo de los años esa percepción ha llevado a que la ciudad se haya preparado mucho mejor, y hoy realmente es una ciudad un ejemplo concretamente. La otra es la aversión al riesgo, lo que uno acepta, entre comillas, como riesgo que puede afrontar. Hasta dónde puede afrontar riesgo y de partir de dónde no. Y eso afecta su toma de decisiones claramente. Es una especie de techo que tiene, que eso es individual. Tanto la percepción del riesgo como la aversión del riesgo son conceptos individuales, y cada usuario del recurso hídrico tiene su propia percepción y su propia aversión. Fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo histórico, pero me parece muy importante ponerlo. Este gráfico muestra la cantidad de días por encima de los 6 metros de lectura de escala en la escala de Santa Fe. Fíjense lo que pasó a lo largo de la historia. En 1905 tuvimos 29 días, acá podrán ver 29 días por encima de los 6 metros. Fue realmente una crecida significativa, pero de allí hasta 1966, no tuvimos ningún evento importante. Fíjense lo que esto significa en la mente de la gente, cómo se formó la gente, cómo se hizo la percepción del riesgo de la gente. Fíjense que en todo este periodo, por ejemplo, en 1932, se recibió mi madre de ingeniera civil dedicada a la hidrología, y en 1960 se tuvo que jubilar por enfermedad, pero en todo este periodo que está acá, desarrolló su carrera. Se escribieron libros, se definió la respuesta hidrológica de la cuenca, se la caracterizó, y obviamente cuando empezaron a venir estos años tan tremendos, inclusive el año 83, fíjense lo que es el año 83, 234 días por encima de los 6 metros, y todo lo que vino después, obviamente la visión que se tiene hoy de cómo funciona la cuenca del Plata y especialmente la cuenca del Paraná es muy distinta a la que se tenía antes de 1966, obviamente, ¿no? Un problema que tenemos, y que es mi problema de todos los días, diría yo, es que en las cuencas en general, ya que son todos dependientes de lo que pasa en los ríos, y la dependencia ha crecido, todo el mundo quiere saber algo y todo el mundo decide algo. En materia de toma de decisiones, yo no puedo gobernar la toma de decisiones de cada quien, pero mi intención es informar, caracterizar a cada una de las personas estas que están volcadas sobre el mapa, caracterizarlas adecuadamente para tener una idea de dónde le aprieta el zapato, y en esa medida la información que se dé se ajuste a sus posibilidades y a sus necesidades. Con un agregado que hay que tener muy en cuenta: en la Argentina el agua superficial es provincial. En realidad los recursos naturales todos son de injerencia, de potestad de las provincias. Después de la Constitución de 1994 es más fuerte esa potestad. Por lo tanto, yo, por ejemplo, no puedo hacer pronóstico, en principio, en los ríos provinciales. Tengo que hacerlo en los ríos troncales, y con cada provincia tengo que acordar la manera de abordar la problemática de la hidrología operativa. Pero no es sencillo. En cada paso de esto se hacen abstracciones, se perciben los riesgos, se comunica, hay una coparticipación del riesgo, no hay ninguna duda. Por lo tanto, hay una necesidad de interacción multidisciplinaria y una necesidad de monitoreo sistemático. En esto de necesidad de interacción multidisciplinaria incorporo a todos los comunicadores
habida cuenta de lo que les decía al principio, a medida que fue pasando el tiempo, yo me fui convenciendo de que mi trabajo es hoy por hoy en un 95% comunicación. Es muy importante la comunicación, tengo que aprender a saber qué puedo decir, qué no puedo decir y cómo decirlo ante quién estoy yo hablando, ¿no? Concretamente, y no es fácil el tema. En general, si uno compara la historia, lo que pasaba cuando empezó este sistema de alerta y con lo que es ahora, por efecto del avance tecnológico, en 1983 hasta el 1990, digamos, el déficit de información que se tenía claramente generaba incertidumbre, claramente, y eso demoraba la acción. Hoy por hoy la profusión de información es muy grande, por internet y por todas las fuentes que tenemos, hay un exceso de información, no hay ninguna duda de eso, y eso puede generar confusiones, y si esas confusiones calan hondo en el que está haciendo pronóstico, eso puede acelerar el caos. Por lo tanto, como conclusión, el mensaje con pronóstico tiene que ser único. Estoy obligado a que sea único. Yo tengo una doble obligación. En primer lugar, exigir que si alguien tiene algún pronóstico que hacer, me lo diga a mí. Yo tengo que expresarlo, yo tengo que ser el único, pero al mismo tiempo, al unísono, digamos, estoy obligado a estar abierto a todo aquel colega, a todo aquel profesional, a aquel grupo de trabajo que esté en condiciones de dar un aporte en pos de un mejor pronóstico. Y así lo hacemos, y por eso estamos en permanente contacto con grupos profesionales de muy distinto tipo, universitarios, de otros organismos nacionales, con los que podemos trabajar codo a codo. El informe tiene que ser simple y claro, tiene que ser adecuado al destinatario, oportuno, y lo más importante, creo yo, que es un formato conocido. Cuando el formato es conocido, el que lo recibe sabe que puede esperar y está atento a sus cambios. Y por supuesto la necesidad de tener un comunicólogo, que como todavía no lo tengo, yo hago las veces de comunicólogo con mis falencias y con mis limitaciones. Ya yendo a lo concreto, estos son los últimos meses, los mapas de anomalía de la superficie del mar, en los meses de julio, agosto y septiembre. Quien conoce estos mapas y que está familiarizado va a ver que en el Pacífico ecuatorial prevalece las anomalías negativas de temperatura. Eso significa un Pacífico frío. Cuando el Pacífico es persistentemente frío, más de 5 trimestres, y esa frialdad tiene cierta magnitud, se habla de una niña, el desarrollo de un evento niña. Y estamos acostumbrados a pensar que en nuestra región, cuando se da una niña, tenemos lluvias por debajo de lo normal. Bueno, eso no siempre es así. Hay una demora, por lo tanto, por lo menos, y en la medida que esa niña, o sea, que la anomalía de temperatura en el Pacífico ecuatorial sea marcadamente fría, la señal a nuestra región será mejor, será más marcada, y realmente se darán las lluvias por debajo de lo normal. No es lo que ha venido ocurriendo, por lo tanto eso nos obliga a estar muy atentos a los forzantes regionales del clima y muy atentos a lo que el Servicio Meteorológico nos va marcando. Hoy tuvimos la reunión mensual de actualización de las tendencias climáticas, reunión que esperamos ansiosamente cada mes y que es muy interactiva, muy multidisciplinaria, y permite salir de esa reunión con una idea muy concreta, en este caso hasta el 31 de enero del año que viene. Por otro lado, si uno mira el mapa de la Cuenca del Plata, los 3.150.000 kilómetros cuadrados, estos mapas de anomalía muestran la diferencia que hay entre lo que llovió efectivamente en cada mes y lo que debería haber llovido en términos normales de los últimos 30 años, en términos promedios. Fíjense que prevalece las anomalías negativas, especialmente en julio y en agosto. En septiembre tuvimos una mejora acotada, pero en todos los casos, en todos los meses, la alta cuenca del Paraná en Brasil, que es esta parte que estoy marcando ahora sí, ha tenido un predominio, y la alta cuenca del Paraguay también, de lluvias por debajo de lo normal. En principio marco la primera mitad, la mitad norte de la alta cuenca del Paraná en Brasil, que es la cuenca regulada, donde están asentadas la mayor parte de los embalses, claramente la mayor parte, más de 60 presas de embalse ubicadas en esta región, que obviamente tienen la capacidad regular. Se caracteriza además esta región de tener una estacionalidad más definida. En cambio, la mitad sur, que además de tener una estacionalidad más indefinida, tiene el efecto del corrimiento de la frontera agrícola muy marcado, no tiene presas de embalse o casi nada.
Por lo tanto, la respuesta hidrológica de esta mitad inferior, la mitad no regulada, es muy distinta de la que tiene la mitad superior. Con lo cual, en un marco climático definido, un cierto marco climático como el actual, no me da lo mismo que llueva en la mitad inferior que llueva en la mitad superior. Así que en todas las reuniones estoy atento a qué parte de la lluvia se van a dar acá arriba y qué parte se van a dar aquí abajo. Por otro lado, aquí se ve en septiembre cómo las lluvias fueron mayormente por encima de lo normal en la cuenca del Uruguay. El Uruguay es un río que es de la cuenca del Plata, pero que hace la suya. Se comporta de una manera muy distinta. Es un río con muy buena hidrografía, especialmente la margen izquierda brasileña, y tiene respuestas rápidas. En general tienen techo rocoso muy alto, o sea, escasa capacidad de retención en suelo. Por lo tanto, cuando se dan lluvias importantes, reacciona rápidamente. Así que el río Uruguay terminó estando en aguas medias, a diferencia de todo el resto de la cuenca del Plata, que terminó estando en aguas bajas. Si en vez de considerar eso, consideramos las lluvias acumuladas en las últimas 4 semanas a viernes, el de abajo a la derecha es el acumulado semanal a hoy, el que le sigue a la izquierda es el acumulado al viernes pasado, y así los 2 viernes anteriores. Fíjense que se alcanza a ver los 2 eventos, las 2 semanas en las que se dieron eventos muy agradecidos, respondiendo a nuestras plegarias para que llueva algo. Se dio en la región, especialmente el primero, el que está a la izquierda, el que llovió en la semana del 8, si no me equivoco, hasta el 29, 22, 15, 8, sí, que llovió hasta el 8 de octubre, llovió con una extensión territorial muy importante sobre toda la región de respuesta rápida, sobre la cuenca no regulada, con parte de la cuenca del Paraguay, y eso permitió, en principio, detener lo que estaba haciendo Brasil en ese momento, que era usando las reservas de los embalses para paliar la bajante. Se estaban agotando las reservas del Paraná en Brasil, y este evento vino justo en el momento en el que ya estábamos empezando a hablar de un agravamiento de la bajante por agotamiento de las reservas en los embalses. Y después de ese evento vino el que está en el mapa de la derecha, que complementó esa situación, mejoró netamente todo, la región del Paraguay medio e inferior, el aporte directo a Itaipú, etcétera, etcétera, el aporte del Iguazú también, que está marcado ahí. Lo marco al río Iguazú por las dudas. Esta traza es del río Iguazú, tuvo esta mejora muy significativa, y bueno, las semanas que le siguieron muestran una disminución de la actividad, pero todavía se ven los efectos de los excedentes que se produjeron en estos 2 eventos de estas 2 semanas. En la reunión que tuvimos en Brasil con Brasil hace un momentito, anterior a este encuentro, siguen estando las caras sonrientes, pero estamos de acuerdo con los brasileños en que la cosa para adelante no está como para tirar manteca al techo. Realmente estamos con una limitación de corto y mediano plazo fuerte. La mayor posibilidad es que en la próxima semana, en los próximos 10 días, el aporte de la alta cuenca del Paraná en Brasil tenga una disminución con respecto al actual del orden de los 2.000 metros cúbicos por segundo, con lo cual estaríamos casi en el orden de lo que era anterior al evento de la primera semana de octubre. Estamos ahí nomás. Y obviamente ya estamos pensando en lo mal que viene la perspectiva para enero, en principio, especialmente habida cuenta de que en enero aumenta el consumo de agua urbana en las ciudades ribereñas fuertemente, y luego en la gran perspectiva que se tiene desde el punto de vista económico a nivel nacional es lo que puede pasar en el otoño del año que viene, porque el otoño es una época muy importante para la navegación fluvial comercial del arco portuario que va de Santa Fe a San Pedro, y si se volviera a extender esta bajante, sería el 3er otoño consecutivo de agua sensiblemente por debajo de lo normal, lo que es realmente grave. Pasando a la siguiente, espero que poder pasar. A ver, ahí está. Este es un gráfico muy sintomático porque representa cómo evolucionan los volúmenes acumulados en la cuenca regulada del Alto Paraná, en Brasil. Todos esos embalses, los 70 embalses que tienen, tenían la costumbre, viendo año por año, una evolución de carga de los embalses. La línea azul es la cantidad de agua que se acumula en los embalses año a año, que se acumula y después se deja de acumular por requerimientos de generación eléctrica, vuelve a crecer al año siguiente y así. Los puntos rojos marcan cómo estaba
esa reserva de embalses en los 27 de octubre de cada uno de los años. Fíjense que ya van varios años en los que estacionalmente no se llega nunca a completar lo que se hacía antes, que se llegaba casi a embalses llenos, no se llega nunca. Es decir, hay un déficit de generación, la estacionalidad está siendo alterada realmente, marcadamente, y este 27 de octubre nos ha marcado una oscilación, gracias a las lluvias que se dieron, pero una oscilación sin salir de un déficit muy marcado. Y muy probablemente en breve estemos más abajo todavía que eso. Obviamente cuando empezó todo esto, las preguntas que hacían los periodistas permanentemente era si las presas de embalse de Alta Cuenca no eran las responsables de la bajante. Y nuestra explicación fue persistente también en el sentido de que las presas de embalse están hechas para generar energía fundamentalmente. Por lo tanto, si yo corto la embalse, este es un corte de Salto Callías, que es uno de los últimos embalses del Iguazú, pero representa, este es el vertedero, este es el cuerpo de la presa, y imaginemos que acá al costadito estará central. Para que genere energía, el agua tiene que pasar a través de la central desde agua arriba hacia agua abajo. Lo que puedo hacer es cortar acá, bajar esta central, esta compuerta de segmento, cortar que por el vertedero no caiga una gota, pero por la central sigue pasando porque sigo necesitando generar. Si el sistema cortara todas las descargas desde las centrales, sencillamente no generaría, lo cual va con un contrasentido total. Al contrario, el esfuerzo de Brasil permanente es el de regular la disponibilidad en los embalses de tal manera que nunca se queden sin generar energía. Brasil hoy depende todavía en un 55% de su demanda eléctrica cubierta por hidroelectricidad, cuando en algún momento llegó a ser el 95%. Bueno, ese 55% es imprescindible cubrirlo, y a medida que vamos acercándonos al verano, el requerimiento es mayor todavía, con lo cual tienen que seguir generando, y eso significa seguir largando agua. Ahora, la pregunta complementaria que yo les pedí a los periodistas que me la hicieran para poder explicar es, una vez que se da la sequía, una vez que se da la bajante, ¿qué pueden hacer? Efectivamente pueden hacer mucho, así como en las crecidas ha atenuado, Itaipú especialmente ha atenuado la crecida, y hemos recibido picos de crecida mucho menores de los que podían haber sido en condiciones naturales. En bajante también se han aliviado las bajantes, y de hecho el año pasado, por ejemplo, Paraguay, que tenía necesidad de sacar su cosecha por el este paraguayo en trenes de barcazas, pensemos que Paraguay es el tercer armador fluvial del mundo, y en alta medida, en un 90%, los granos los saca por vía fluvial en la hidrovía Paraná-Paraguay. Se imaginan que una bajante como esta les pega durísimo, y especialmente de donde han concentrado la soja, que es en el extremo este paraguayo, y a través de ese lugar tienen toda la concentración, los hilos y los muelles de carga en los buques, en los trenes de barcaza en general. Esos trenes de barcazas pasan por la esclusa de navegación de Yacyretá, evolucionan por el Paraná hasta Rosario, y en Rosario hacen trasvase a buques de ultramar o asilos en la zona franca, o directamente que la Argentina le compra el grano. Bueno, para atender la situación tan extraordinaria del año pasado, desde Itaipú y desde el río Iguazú se hicieron descargas especiales de los embalses por vertedero. Fue la primera vez en la historia de Itaipú, desde que cerró su embalse a fines del 82, en que descargó por el vertedero en un momento de bajante. Siempre el vertedero se usa para descargar agua cuando sobra agua, es decir, cuando estamos en un momento de inundación o por lo menos de exceso de agua, un exceso que es necesario evacuar. Esta fue la primera vez, el año pasado, en dos de las descargas especiales, en las que se descargó agua para favorecer la navegación fluvial y que los trenes de barcaza se vieran con condiciones mejores para navegar y, bueno, favorecer por lo menos eso. Luego hubo una tercera descarga especial que se vio favorecida en mayo con lluvias que cayeron, que, bueno, que mejoraron también, así que colaboró. Este año se pudo hacer una sola de esas descargas especiales porque ya las reservas en los embalses no daban para más, con lo cual, bueno, se complicó mucho más, y los paraguayos tuvieron que hacer una propagación por el río Paraná con trenes de barcaza pasando en fila india prácticamente por los pasos críticos. Fue realmente muy complicado, todavía lo siguen haciendo, y muy probablemente lo tengan que hacer en los próximos meses también.
La Cuenca del Plata nos desvela a nosotros porque estamos permanentemente evaluando dónde realmente ha habido cambios que hayan motivado un cambio en la respuesta hidrológica de las cuencas. Esos cambios en general están acompañados de un cambio en las prácticas agrícolas, eso no hay ninguna duda. La alta cuenca del Paraguay, esta elipse que está acá arriba, es un cambio muy marcado que hace que el Pantanal del Mato Grosso tenga hoy por hoy una recarga más rápida y una descarga también más rápida de lo que tenía antes. También el Chaco paraguayo tiene también un cambio por el uso del suelo, por la actividad agrícola que hay muy intenso. Toda la región no regulada del Paraná, lo que decía antes del corrimiento de la frontera agrícola, esta es la parte en que Paraguay incentivó la soja y que cambió totalmente. Esta parte del Salado Santafesino inferior con las canalizaciones también. El noroeste de la provincia de Buenos Aires también, la zona de prácticamente todo el delta, pero especialmente Islas del Ibicuí, etc. Hoy por hoy estamos siempre pensando en que las lluvias caigan sobre las zonas de respuesta rápida, especialmente este polígono 1, que en realidad lo que cayó ahora fue mucho más que el polígono 1 porque cayó por aquí, que quizá tendría que agregar una elipse acá o un polígono marcado con número 5, porque realmente la respuesta fue muy rápida. Bueno, estas son las áreas en las que uno desea que caiga el agua para tener una respuesta rápida. Controlamos lo que pasa, no sé si se alcanza a ver, pero esta es una toma del Google Earth en la que se alcanza a ver la silueta de la provincia de Misiones y la ribera norte del río Paraguay, del río Paraná, en Corrientes, y también el tramo inferior del río Paraguay. Bueno, ahí están las entradas, se ve también el río Uruguay, por supuesto, y ahí estamos definiendo hoy por hoy, viernes 29 de octubre del 2021, cómo están esos números, que en general de un pantallazo vemos que están el Uruguay en aguas medias, y todo el resto en aguas por debajo de lo normal, en algún caso en aguas bajas concretamente, y todo esto va en disminución. O sea que el mapa que podríamos mostrar de aquí a una semana o 10 días tendría números más bajos de los que estamos mostrando claramente, quizá en todos los números, incluido el Uruguay. Actualmente estamos, este es Yacyretá, esta es la poligonal, la roja es la poligonal de las caudales mensuales medios de los últimos 30 años, o 25 años en realidad. La verde es la de los valores medios y la azul de los valores mínimos. Fíjense que en la evolución de este año siempre estamos en los valores por debajo de los valores mínimos, con una recuperación gradual, primero gracias al uso de las reservas de los embalses, y en segundo lugar con el primer evento que se dio, con los primeros eventos que se dio, y luego los dos eventos de octubre, que nos ha permitido estar hoy mucho mejor de lo que estábamos, inclusive de lo que estábamos el año pasado, que es la línea de plecas, la línea discontinua que está aquí abajo. El año pasado estábamos mucho peor y hoy estamos un poco mejor. Eso nos lleva, estos son gráficos de trabajo, en este caso el río Paraguay. Básicamente lo que suelo mostrar de un gráfico como este es cómo es la variable climática en nuestra región, que realmente es llamativa. Estamos en los últimos 10 años, 15 años, observando reacciones de la Cuenca del Plata que son más dinámicas de lo que eran antes. Cuando me preguntan si todo esto tiene que ver con el cambio climático, yo que no soy climatólogo y no quiero meterme en un área que no es la mía, me salgo elegantemente diciendo que lo que se observa es el fruto de la variabilidad climática, que no hay, es indudable, una variabilidad climática potenciada que tenemos en la región, y que se puede interpretar como la manifestación más evidente de ese cambio climático, que hace, por ejemplo, que en el año 2019, en el río Paraguay inferior hayamos tenido esta crecida en Formosa, muy próxima a los máximos históricos, y a partir de ese momento, esto era el 6 de junio, durante todos los meses que siguió al 2019, se dio esta bajante, dejó de llover totalmente en el río Paraguay, en el medio y el inferior, y se dio esta bajante que es la bajante más marcada, más significativa de la historia en 120 años. Al mismo tiempo, por ejemplo, esta levantada que se observó en Puerto Concepción, anterior en la crecida, este salto que está acá es el máximo salto histórico en este periodo de tiempo en el Paraguay medio. Y así sucesivamente vamos diciendo, esto es lo máximo, esto no pasaba de hace tantos años. Por ejemplo, aquí estamos viendo, el año pasado aquí, Asunción estaba alcanzando su mínimo histórico.
Este año lo agravó, más bajo todavía, y hasta Clorinda, que está enfrente a Asunción, también alcanzó su mínimo histórico en 115 años. Y así estamos permanentemente, ahora estamos con una perspectiva de mejora. Eventualmente las lluvias se podrían dar con que se den medianamente normales en la cuenca media e inferior. Podríamos llegar a tener una recuperación siguiendo en aguas bajas igual. Lo mismo para este gráfico de trabajo del Paraná en territorio argentino. Estamos teniendo estas mejoras, ninguna duda, pero ahora estamos en la culminación de la última mejora y con la perspectiva para adelante de todas las secciones del Paraná tener un descenso predominante, volviendo a niveles realmente preocupantes, de nuevo en aguas bajas, marcadamente en aguas bajas, y con una perspectiva cierta de quizás de aquí al 31 de enero, tener la continuidad de una tendencia bajante. Vamos a ver, esperemos no ser tan pesimistas, si comparamos lo que ha pasado hasta ahora con 1944, cuando esto empezó a preocuparnos en marzo del año pasado, apareció 1944 como el año de referencia. ¿Por qué? Porque en 1944 se había dado la última bajante severa, larga, persistente, que la representa para Corrientes y Rosario, estas dos curvas que están, la lila y la turquesa, que culminaron mal en octubre y noviembre. Fíjense que Corrientes siguió bajando, alcanzó su mínimo histórico, muy marcado, del orden de 80 centímetros por debajo del cero, y Rosario alcanzó también su mínimo histórico, y fíjense qué interesante que este vivoreo que se ve en esa época es que con aguas bajas, muy bajas, el efecto de la doble onda de marea desde el estuario, desde el Río de la Plata, se siente muy agua arriba, hasta Rosario todo el delta, inclusive hasta el puerto de San Martín se nota, estas oscilaciones muy fuertes que cuando empieza a crecer el río ya empieza a dejar de notarse. Bueno, este año veníamos muy parecido en los dos sentidos, pero a partir de lo que les contaba, del manejo de las presas de embalse y después de los eventos, nos fuimos apartando sensiblemente, y hoy por hoy estamos mucho mejor que 1944. Yo no creo que a pesar de que tengamos bajante volvamos a estar en una condición cercana a 1944, así que por lo menos esa es una buena noticia. Bueno, y acá se muestran estos gráficos de comparación de alturas y de caudales en las secciones de mayor importancia entre lo que se ve hoy y lo que era el año pasado. Comparamos permanentemente lo que pasaba con el año pasado, porque el año pasado tuvimos una manifestación de los impactos de la bajante en la cuenca del Paraná muy marcados, y ya la gente lo tiene eso muy fresco en la cabeza. Entonces, decir cómo estamos este año, cuál puede ser la perspectiva para adelante, es muy importante para la toma de decisiones concretamente. Por otro lado, el río Uruguay, muy rápidamente, fíjense que en el mismo sentido, la poligonal roja, la poligonal verde, la poligonal azul, muestran la oscilación que tiene. El Uruguay con una estacionalidad un poco más marcada. Octubre marca siempre una mejora, un aumento, y estamos en este octubre precisamente vivoreando en valores dentro de lo normal, en aguas medias y muy cercano a lo que es la poligonal verde. Y eso en principio no cambiaría significativamente, así que continuaríamos en la banda de lo que se puede entender como banda de oscilación normal. Esta bajante nos ha mostrado realmente situaciones muy críticas, y una manera de mostrarlo, esto es del mes de junio, pero en junio podría haberlo mostrado en septiembre o en agosto o en enero, da lo mismo. En amarillo lo que se ve es la zona del Paraguay bajo, del Bajo Paraguay, y de toda la parte norte, la ribera norte de Corrientes. Aquí está Yacyretá. Fíjense, lo que es amarillo es lo que normalmente en el promedio de los últimos 21 años en realidad, es dable esperar que esté tapado. Y fíjense lo que era en el momento de esta toma, de este producto de imágenes satelitales MODIS, lo que termina resultando. Y no solamente en el río mismo, en la zona de los esteros de Liberá, en la formación del río Corriente, que alimenta el río Paraná abajo, en el río Tebicuarí, afluente del río Paraguay. Es decir, toda la región, sin ninguna duda, estaba en una condición hídrica realmente llamativamente seca, con un déficit hídrico predominante. Y lo mismo en el tramo medio del Paraná, del territorio argentino. Aquí está Goya. Fíjense que lo mismo podemos decir, especialmente en la margen derecha del Paraná. Toda esta zona, que en general tiene una interacción muy fuerte con el Paraná, no estaba en condiciones de tener ninguna interacción, porque estaba realmente con una condición de los espejos de agua muy por debajo de lo normal, prácticamente secos la mayoría.
Eso tiene mucha importancia, por ejemplo, para los arroceros de Paraguay, que están más abajo, digamos, pero esto es referente, digamos, es ilustrativo, que duró muchos meses y bueno, condicionó fuertemente la producción arrocera de la provincia. Desde que empezó todo esto, el monitoreo que hace el servicio meteorológico para nosotros ha sido siempre muy importante, especialmente lo que hace los lunes. Todos los lunes nos hace un producto que es el informe especial de pronóstico de precipitaciones en el contexto de la bajante del río Paraná, poniendo toda la parafernalia de avances tecnológicos que tiene el servicio meteorológico y la capacidad operativa que tiene de seguimiento. Y, por ejemplo, para la primera semana, en este caso hasta el 1 de noviembre, y en la segunda semana hasta el 8 de noviembre, con una idea de lo que puede llegar a pasar. Y sobre esta base es que nosotros actualizamos lo que podemos esperar en términos hidrológicos y por lo tanto en pronóstico hidrométrico. Lo que es muy importante es interpretar estos mapas. Los 3 mapas de arriba corresponden a la primera semana, los 3 mapas de abajo corresponden a la segunda, y significa la probabilidad de tener lluvias por encima de los 10 milímetros, por encima de los 50 milímetros y por encima de los 100 milímetros, en función de la paleta que está acá abajo, que aquí muestra, por ejemplo, que probabilidad de más de 100 milímetros es realmente muy baja la probabilidad, prácticamente inexistente, y de más de 50 milímetros también en toda una semana también, con lo cual la perspectiva para la primera semana es de una reducción de la actividad muy sensible. Y en la segunda semana no hay un cambio muy importante. En la probabilidad de tener lluvias por encima de los 10 milímetros es importante, pero 10 milímetros en una semana es prácticamente nada. Con lo cual, la tendencia esperable, de un pantallazo, viendo estos 6 mapas, uno se queda viendo que la perspectiva de corto y mediano plazo no es la mejor, es mala, decididamente. Y el pronóstico subestacional, que es realmente el objetivo en que en todo el mundo los centros de meteorología y de climatología están apuntando a mejorar la puntería en lo que pasa entre los siguientes 15 días y los 90 días, en lo que es determinístico hacia lo que es probabilístico, como es estadístico, como es el clima. Aquí está resumido fuertemente y bueno, significa que tenemos que tener cuidado porque esta perspectiva que se hace para la Argentina, para el tramo argentino del río Paraná, del río de la Cuenca del Plata, pero en territorio argentino, es fácilmente extrapolable al resto de la Cuenca del Plata. Y eso nos hace una composición de lugar muy fuerte, muy buena. Cuando empezó a acentuarse la bajante este año, la jefatura de gabinete de ministros decidió hacer una mesa de seguimiento de la bajante, una mesa interinstitucional interministerial, y por parte del Ministerio de Obras Públicas participó la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y el INA, el Instituto Nacional del Agua, como representante, como herramienta técnica de esa secretaría, asumió el rol de definir los escenarios alternativos de la bajante. ¿Por qué escenarios alternativos? Porque con las incertidumbres que seguimos teniendo, hacer pronóstico, en términos de pronóstico realmente, es muy limitado. Tenemos un horizonte de a lo sumo 2 semanas, 3 semanas, pero hay un montón de decisiones que hay que tomar, que son muy fuertes, que tienen que ver con la navegación, con la fauna hídrica, con la toma de agua para las áreas urbanas, para la refrigeración de los procesos industriales, etcétera, etcétera. Se requiere un horizonte mayor. Entonces, para apoyar la toma de decisiones con un horizonte mayor, se tomó la decisión de mirar para adelante varios meses. Desde un principio fue del orden de 4 meses, 5 meses, y en esos meses trazar 3 escenarios alternativos. Uno en el que se considera la mayor probabilidad, uno más optimista y uno más pesimista. Y lo hemos puesto en la página web del INA últimamente con las adaptaciones, con las adecuaciones en función del marco climático que se va dando. Aquí está la última definición de los escenarios, del 1, del 2 y del 3. Y nos hemos alejado de 1944, ya no hablamos más de 1944, pero en el escenario 3 todavía estamos diciendo tendiente a aquello registrado en el año 1944, estamos diciendo tendiente a, ¿no? A lo sumo, bajante más severa registrada, presupone lluvias muy débiles en el inicio del verano 21-22. De cualquier manera, esto se va ajustando, es muy probable que después de la reunión virtual que tuvimos hoy con Brasil y de la reunión de tendencias climáticas que tuvimos esta mañana con el servicio meteorológico, algún retoque a este texto haya necesidad de hacer. Mientras tanto, en términos concretos de números, lo que se hace, suele poner en la página web es
mostrar los escenarios. En este caso hago un zoom del escenario 2 y tomo lo que se espera para Corrientes, Paraná, Santa Fe, Rosario, San Nicolás, Zárate, Escobar, las alturas, las lecturas de escala media semanales. ¿Y por qué son estas secciones? Porque es ahí donde están las centrales térmicas concretamente, o en el caso de Zárate, la central nuclear, o en el caso de Escobar, el puerto regasificador de Escobar, que apuntan a la generación eléctrica. Esta es una información que se ha hecho específicamente para ellos, de tal manera que puedan tomar decisiones sobre la logística de combustibles, porque está claro que toda esa logística, la compra de gasoil, por ejemplo, o la logística de los buques gasíferos, o la adecuación de toda la logística de apoyo de Atucha, necesita mucho tiempo para adelante, y bueno, en función de esta perspectiva es que se toman las decisiones al respecto. Por ejemplo, en Corrientes, eso se traduce en esto específicamente, con esta expectativa que hay resumo, escenario 1, escenario 2, escenario 3, y en forma gráfica se muestran las trazas de ambos, que hoy por hoy ya se han ajustado estas trazas, ya tienen un ajuste adicional. Tanto la tabla como el gráfico hoy por hoy tienen otra expresión, pero valga la pena igualmente a título ilustrativo mostrar lo que está hoy en la página web. Mientras tanto, en el corto plazo, en lo que se puede, se hacen estos pronósticos de seguimiento para el siguiente martes y el otro martes, para cada martes. Para el primer martes es un pronóstico y para el segundo martes es una tendencia, y eso se ajusta permanentemente. Fíjense que en este caso, en estas 8 secciones de control en territorio argentino, se sigue hablando de aguas bajas. Concretamente, todos los pronósticos están de niveles hidrométricos dentro de la franja de aguas bajas, concretamente, a pesar de la mejoría de corto plazo en el patrón de lluvias que se indica acá, pero haciendo una alerta por bajante que habla que realmente la perspectiva climática sigue siendo desfavorable, y hay que estar muy atento a ello, porque estos gráficos, estas tablas se van a ir adecuando a esa tendencia en la medida que se vaya confirmando. En general, cuando tengo que dar una charla informativa sobre cómo se actualiza la información, siempre tengo una visión de corto plazo que está relacionada con el pronóstico meteorológico, una de mediano plazo que tiene que ver con la tendencia climática, hoy actualizada hasta el 31 de enero, y un largo plazo que es un albur que me doy yo, imaginando, a título ilustrativo, lo que puede pasar más allá de ese horizonte climático y pensando lo que puede pasar el 31 de marzo. En este caso, al llegar al 31 de marzo, estoy metiéndome en el periodo de manejo portuario, en el arco portuario entre Santa Fe y San Pedro más activo, con lo cual estoy empezando a dar una idea de lo que podemos esperar en las condiciones de navegación en el próximo otoño. Y si leemos lo que dice al final, Rosario, persistencia de niveles próximos a su cero de escala, digamos que hoy por hoy la perspectiva es realmente mala. Volveríamos a estar en una condición muy, muy determinante de los calados. Los buques deberían calar mucho menos que lo normal, reduciendo su calado. Los trenes de barcazas tendrían condiciones de navegación realmente muy restrictivas. Por lo tanto, esta primera idea que se tiene hoy, que ojalá se pueda ajustar positivamente para arriba y tengamos una visión más positiva en el futuro, pero por lo menos hoy estoy obligado a dar esta idea. Hoy en la reunión de hoy, extraigo esto de la reunión de hoy, tuve que aclarar que estas lluvias que se dieron aquí, fíjense, el mapa de la Cuenca del Plata, que se ve, el mapa de arriba es el mapa resultante de las estaciones de campo, el mapa de abajo es el resultante de la estimación con Emerge, que es un satélite de estimación que tiene algoritmos de ajuste. El Emerge en general exagera las lluvias, en una condición como esta las hace más notorias, pero digamos que en este caso hay una coincidencia en el cuadro de lluvias que muestran las estaciones de campo con la que muestra el satélite, y eso en términos de anomalía muestra que esa anomalía realmente ha venido muy bien, ha venido en forma redonda, pero aproveché para decir que las lluvias se dieron justo en tiempo y en forma, cayeron sobre el mejor lugar, por eso vuelvo a repetir el concepto de que atendieron nuestras plegarias, porque llovió en el lugar que más deseamos que lloviera, en una buena cantidad, un poquito recuperando el río Paraguay, un poquito recuperando los embalses, pero mayormente recuperando la respuesta de la cuenca no regulada. Y justo cuando se estaban empezando a agotar
las reservas de los embalses de la Atacuenca. O sea, vino realmente al pelo, ¿no? Y tenemos esto que se muestra en la reunión de consenso de la mañana, que se ve la profusión de pronósticos de los centros de clima. Ahí se ve la dificultad que hay de una prospección, porque fíjense que son todos centros del clima que tienen una larga trayectoria, que tienen una gran parafernalia de profesionales trabajando. No es una pequeña oficinita, sino son realmente todas. Está la OMM, la Organización Mundial del Meteorológica Mundial, está el Instituto de Columbia, el IRI, y en general yo me detuve en lo que dice el mapa de arriba, el segundo de arriba a la derecha, a la izquierda, el segundo que muestra que para la alta cuenca del Paraná en Brasil se espera la climatología, es decir, no hay una definición si va a estar por debajo de lo normal o por encima, lo cual deja cierto margen de esperanza que especialmente en enero haya alguna lluvia adicional como la que se dio en enero pasado y tengamos una mejora por lo menos de corto plazo. Pero en general, la perspectiva climática no es la mejor, y esa perspectiva se tradujo en estos mapas, el de la derecha de temperatura, el de la izquierda de precipitación, que muestra que por lo menos en el tercio húmedo argentino vamos a tener una perspectiva de lluvias de normales a inferiores a normal o directamente inferiores a normal, como es el caso de Entre Ríos y de parte de la llanura pampeana. Así que bueno, ahí estamos, muestro en nuestra página web, estamos mostrando productos del monitoreo diario. Invito a entrar en la página para tener alguna idea y por supuesto las consultas que podamos recibir. Es importante rescatar algo. Yo al mencionarlo a Guillermo Venturuzzi mencioné el grupo de trabajo en gestión de riesgo que se creó en el MinSit en 2011 como respuesta a la erupción del volcán Puyehue y que dio motivo a la creación de grupos y a protocolos. Yo traté de coordinar el protocolo número 1 de extremos hídricos fluviales, en aquel momento se llamó inundaciones en la Cuenca del Plata, y el número 7 que tenía que ver con inundaciones urbanas repentinas. Pasó el agua bajo el puente, hoy existe el SINAGIL y volvemos a la carga con todo, con los protocolos, con las mesas, se han transformado en mesas, pero seguimos empujando para que interinstitucionalmente y desde el MinSit, en lo que se conoce ahora como Red GIRSIT, creada por la red de creación del SINAGIL, trabajemos codo a codo para sumar nuestra experticia y tener mejores productos concretamente. Así que bueno, esta es nuestra página web. Invito a todos a consultarla y por supuesto que obviamente que nuestra intención es recibir consultas e interactuar con la gente, interactuar con todos, inclusive, como dije al principio, con aquellos profesionales que tienen capacidad para hacer algún tipo de prospección. Son bien escuchados siempre, están identificados los profesionales en áreas universitarias o en otros organismos que tienen esa capacidad y son escuchados permanentemente. Así que bueno, yo de por sí ya les doy las gracias por la atención y dejo de compartir. Y bueno, quedo a la espera de no haberlos aburrido con la charla y atentos a lo que se les pueda ocurrir. Juan, Sergio acá de IDIS, acá hay una pregunta que había hecho en su momento Russo. No sé si vos a través de la charla la fuiste respondiendo. No la fui viendo. No, obviamente, te la hago. ¿Cómo están las precipitaciones en el Pantanal? Mira, es un buen punto ese, porque cuando empezó la bajante, pensemos que la bajante empezó en el Pantanal. O sea, la sequía empezó a manifestarse en el Pantanal y llegó a tener la situación que hoy por hoy es la peor situación de sequía de la historia, en 91 años en el Pantanal. Está claro eso, los niveles que se observan son los mínimos históricos, no hay perspectiva de mejorar, al contrario, ha tenido algunos eventos de lluvia importantes, pero que la tierra se traga la lluvia. Concretamente tenemos una condición de déficit hídrico muy marcado y el Pantanal está notando que le cuesta mucho recuperarse. Concretamente yo creo que le va a llevar, supongamos que el marco climático se normaliza, que supongamos que eso ocurra de aquí a abril del año que viene. Le va a llevar unos 3 meses aproximadamente normalizar la condición hídrica. Y después de ello empecemos a pensar cómo se normalizan los excedentes para que el Pantanal, en términos fluvial, alcance la normalidad. O sea, tenemos todo el año 2022 para que el Pantanal despierte, ¿no? Concretamente.
pero muchas es válido, gracias. sí. No, muchas gracias. Patricia, quedas vos a cargo de vuelta. Yo Ah, quería hacer bueno, esta pregunta nomás. no, la idea es que el que quiera hacer comentarios, preguntas, que lo tienen a Juan para poder preguntarle las dudas o inquietudes, lo que quieran. Es tema abierto, digamos. Consulta abierta. Sí, me permito el espacio para hablar. El hecho de tener aguas bajas, cuando son aguas medias o aguas altas en general, nuestra atención está puesta en la cantidad de agua. Siempre nuestra atención es cantidad de agua. Esta bajante desafía a todos de una manera tal que aún los que estamos permanentemente pensando en la cantidad de aguas tenemos que atender la calidad de agua, porque las preguntas apuntan a ello. Si bien la preocupación del argentino en las reuniones trilaterales con Brasil y con Paraguay siempre apuntaron a las tomas de agua urbanas, pensando en cómo tiene que adaptarse la logística. Para captar agua los niveles bajan, no es un problema de volumen de agua, el volumen está disponible, el Paraná tiene agua como para tomar sin ningún problema, pero el nivel baja, con lo cual la logística, la adaptación de las tomas se hace muy grave, pero además la calidad de agua. Se incrementa la concentración de los contaminantes, hay muchas áreas urbanas que descargan sus efluvios, sus aguas servidas directamente al Paraná, Rosario inclusive, con lo cual esa problemática se agrava fuertemente y todo el mundo está pensando también en la problemática de las cianobacterias, de las floraciones algales, que es de suponer que ahora cuando empiece noviembre, diciembre, tengamos una reedición, y en el río Uruguay también, una reedición de lo que se observó y quizá peor que el año pasado, con todas las consecuencias que eso tiene. Actualmente se están dando los mismos impactos que el año pasado, incluidos los incendios. ¿Cuáles fueron los impactos del año pasado? Las tomas de agua, la fauna hídrica afectada, la navegación, que hasta ahora creo que lo dije, pero también los incendios y los deslaves, es decir, la inestabilidad de márgenes. Puede volver a darse la inestabilidad de márgenes ya con menor intensidad, por supuesto, porque ya las márgenes fluviales se han acostumbrado, entre comillas, a tener esos niveles bajos, por lo tanto, ya están, entre comillas, también estabilizadas en la nueva condición hídrica. Hay que ver cómo reaccionan si se da un evento intenso de lluvia en algún lugar. Esas márgenes pueden reaccionar y tener un nuevo deslave o un nuevo desbarrancamiento. Y eso puede pasar en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en cualquiera de las 7 provincias de la Cuenca del Plata. Así que eso en principio es una atención permanente y como la atención es multidisciplinaria, en las mesas de atención de la red GIRSIT intervienen gente que atiende la problemática de la calidad de aguas, no solamente climatólogos o hidrólogos, sino gente especialista en el seguimiento de esa problemática. Así que estamos atentos. Por otro lado, hay iniciativas institucionales muy fuertes actualmente a través de la COMIP. Con Paraguay formamos parte del grupo de trabajo de seguimiento del impacto en la fauna íctica, tratando de congeniar con Paraguay ideas comunes. No es fácil para nada. Tenemos, no solamente Paraguay tiene una visión, puede tener una visión distinta, o requerimientos, o sea, imposiciones distintas, sino que dentro de la Argentina las provincias asumen la problemática de la fauna íctica de una manera muy distinta. Nos cuesta a veces explicar a los extranjeros cómo funciona un país federal, y un país federal tan particular como es la Argentina, ¿no? Si uno compara cómo actúa Corrientes con respecto a Chaco, en muchas cosas es un contraste muy grande. Chaco con Formosa, Corrientes con Misiones, es decir, se observan realidades muy distintas, y lo que viene bien no es que venga bien, hay que aprovechar esta circunstancia para sacar conclusiones de un abordaje más federal, en la que la nación interactúe con las provincias de tal manera de reducir los costos que significa la atención particularizada de los impactos de la bajante. Cuando la Presidencia de la Nación hizo el decreto de emergencia, apuntó concretamente a la adaptación de las plantas de toma de agua, de las estaciones de toma de agua urbanas. ¿Por qué se hizo eso? Porque se mostró que había una diversidad enorme en las instalaciones, muy grave, que significa un costo adicional, porque hay que hacer un traje a medida a esta planta y a esta otra, y a la ciudad más chica y a la ciudad más grande. Si hubiera un abordaje más federal,
un abordaje más racional, digamos, esos costes, llegado a una bajante, que tengamos en cuenta que si la variabilidad climática sigue manifestándose, no me sorprendería que de aquí a 3 o 4 años tengamos una nueva bajante, con lo cual deberíamos estar de nuevo en esta situación que no nos sorprenda. En definitiva, todo el esfuerzo de este sistema de alerta y de la red HIRSIT es que las emergencias no nos sorprendan. Bueno, esta bajante nos ha sorprendido en varios aspectos y eso no tiene que volver a ocurrir concretamente. Patri. Sí, estoy viendo que hay una pregunta, a ver, de Matías Ercolesi, puede ser el Pantanal. Estoy revisando las... Acá hay una pregunta, ¿la querés leer vos, Sergio? La de Jorge Almonacid. Sí, soy de Escobar y en cuanto a la... Sí, Sí, te leo. Jorge nos dice, Jorge está ahí en línea, así que seguramente lo vamos a hacer hablar, es de Escobar y comenta en cuanto a la navegabilidad en la zona del puerto regasificador, que se generan periodos de ventana por influencia del río de la Plata. Ahora vamos a preguntar eso un poco también a Juan. Aguas abajo se encuentra la toma de agua de la firma AISA, que en navegación se puede ver desde el sistema de rejas, que no era frecuente normalmente. Tenemos una alerta por el desarrollo de las cianobacterias por altas temperaturas y la acumulación de nitrógeno y fósforo en los fondos de los lechos. Y nos dice que, como final, en el mismo orden de la recarga del acuífero Puelche, es a través del río lo que puede impactar en él. Juan. Sí, una cuestión que hay que comentar en función de la preocupación de Jorge, es que cuando se planteó esta necesidad de hacer escenarios para adelante, obviamente había una diferencia muy marcada de lo que se podía hacer en términos de escenarios hasta Rosario y lo que se podía hacer en el Delta. Hay una diferencia enorme, el Delta tiene un funcionamiento muy distinto, muy complicado, la capacidad en términos de pronóstico se está abordando a 4 días. Si uno entra en la página web del INA y va a Proyecto Delta, va a ver los pronósticos en varias secciones, en Zárate, por ejemplo, se puede entrar para ver los pronósticos a 4 días, resultado de la modelación hidrodinámica que se ha ido haciendo, muy buena. El programa de hidráulica computacional del INA ha hecho un trabajo enorme, en consonancia dentro del convenio que tenemos con el INTA, a través de su Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná. O sea, estamos haciendo en materia de pronóstico de corto plazo un monitoreo que permite para 4 días para adelante ajustar la perspectiva en esas escalas del Paraná de las Palmas inferior. Eso permite, en el caso de que un buque gasificador llega, tener el ajuste fino hacia que obviamente ese pronóstico lo toma prefectura para definir los calados admisibles y se puede llegar a hacer. En lo que hace a los escenarios de largo plazo, lo que se ha mostrado en las escalas del Paraná de las Palmas es simplemente la prospección del nivel base, lo que llamamos nivel base. ¿Qué es el nivel base? Es una especie de envolvente de los mínimos, entre los mínimos y los medios que se puede esperar semanalmente, que ni por casualidad, a 4 meses para adelante, yo puedo imaginarme un pronóstico en el Delta ni por casualidad, porque ¿qué determina realmente ese límite de 4 días para adelante? La dinámica de los vientos regionales. Lo que pasa en el Delta, por lo menos en la mitad inferior, está muy influenciado por la doble onda de marea diaria, la marea astronómica, pero esa marea astronómica, si fuera solamente por la marea astronómica, tendríamos una capacidad de propulsión muy larga. Pero lo que determina los apartamientos severos que hay con respecto, como la que decía que vamos a tener ahora en breve, dentro de, creo que es el domingo, si no me equivoco, tenemos la crecida, en función del pronóstico que se hizo hoy, es la dinámica de los vientos. La dinámica de los vientos es tremenda. Dentro de un mismo día uno puede está esperando que se posicione un ciclo de baja y un ciclo de alta, de tal manera que haya una combinación de vientos que haga vientos de acumulación y una sudestada. Se corren los vientos y dejamos de tener una sudestada, los vientos terminan siendo transversales y no tenemos ni crecida ni bajante. Ha pasado muchas veces eso, con lo cual no podemos suponer que podemos hacer un pronóstico más allá de los 4 días. Eso es muy difícil. De paso, digamos que el pronóstico se hace sobre la base de la interacción con Hidrografía Naval y con el Servicio Meteorológico Nacional y con el INTA. O sea, somos los 4 organismos que estamos trabajando codo a codo para tener esa prospección que hoy por hoy está ganando el DET y se está entrando
en carne en todo el isleño, en todo el ribereño, en todo el navegante fluvial del delta, lo está incorporando, y nuestra intención con esta nueva instancia del convenio con el INTA es hacer productos que realmente sean cada vez mejores y más útiles día a día, ¿no? No sé, Jorge, si contesté Juan. así. Había otra pregunta. A ver, espera un cachito. No tengo otra, pero pueden levantar la manito o pueden pedirla. Elizabeth estaba moviendo la manito. Sí, yo había querido hacer una pregunta, pero sin querer se la mandé, creo que directamente a alguno de los participantes, pero tenía un poco que ver con esto que decía Juan, que yo entiendo, digamos, por lo que vos decís, que es muy complejo hacer pronósticos a largo plazo, pero quizá tendría, o sea, para poder, yo trabajo en una empresa que se abastece, digamos, 100% de agua del río Paraná. Hemos tenido que hacer obras para mejorar la captación de agua porque las bombas cavitaban por quedarse sin nivel. Y a futuro, digamos, queremos apuntar hacia la recirculación del agua, del agua industrial que usamos en nuestros procesos, pero dado que son inversiones de 30 millones de dólares para hacer el 100% de recirculación, tenemos que justificar esas inversiones con pronósticos también un poco más acertados, ¿no? Y quizás yo entiendo que es muy difícil y entiendo por todas las variables que están en juego, pero me quedo un poco con lo que vos decías de esto de que el clima se está viendo una alta variabilidad y que esto se va a sostener a futuro, por lo cual estos eventos tanto de crecientes extremas como de bajantes extremas pueden seguir ocurriendo, y por ahí agarrarnos más de eso para poder conseguir esas inversiones desde la casa matriz, ¿no? Porque a veces por ahí no están tan empapados con esta realidad. Seguro. Hay dos observaciones, ya te dejo, Russo, pero hay dos observaciones complementarias que quiero hacer. Cuando empezó la bajante fuerte, en marzo del año pasado, yo creé un grupo de trabajo en mi área que se llamó Cotas y Niveles de Referencia. Juan Pablo Yacosa, que está acá presente, que está en Acumar, en ese momento en el INA participó, era parte, miembro de ese grupo. Teníamos la idea de hacer una recopilación de toda la información de las tomas de agua urbanas. Hicimos un trabajo bastante importante que después se retomó en el organismo y se trabajó con la Prefectura Naval para tener esa referencia y esa recopilación. Ahí se vio la diversidad fuerte que hay de información y de abordaje de la problemática de la toma de agua, pero un tema que era muy complicado, que siguió siendo muy complicado, era tener el dato preciso de cuál era la sumergencia mínima que se tenía en cada toma de agua. Un dato imprescindible para tener, porque teniendo ese dato de sumergencia mínima, uno puede relacionar el pronóstico de mediano, largo plazo, lo que sea, o la definición de escenarios, directamente para la toma de agua. Eso es lo que todavía aspiramos a tener en el futuro, pero un comentario adicional hago es que al tener una bajante tan marcada el Paraná, nos sacó de la visión que teníamos del Paraná, de la respuesta, entre comillas, normal del Paraná. Al haber tenido niveles, alcanzar niveles que no se captaban desde hacía 80 años o 70 años, el Paraná hidrodinámicamente se comporta de una manera distinta. Necesitábamos hacer un relevamiento transversal del Paraná, batimetrías permanentemente, aforos permanentes. Se hicieron varias cosas de esas. Los aforos que se hicieron mostraron que las curvas de transformación altura-caudal eran otra cosa. Teníamos que cambiar totalmente nuestro abordaje, adaptarlo, y eso todavía hoy es un traje a medida. Obviamente, cuando termine todo esto y estemos en una situación normal, vamos a seguir trabajando suponiendo que en un plazo no muy lejano vamos a volver a tener una bajante importante, y ahí sí que vamos a no quejarnos, digamos, y vamos a decir que ya tenemos todas las herramientas para trabajar adecuadamente para tener la mayor capacidad de pronóstico posible. Sí, Russo, disculpa, te corté. No, Juan, no es que me cortaste. A ver, yo quiero complementar algo de lo que dijiste vos para que lo tenga todo el mundo en cuenta. Después de todo, cuando Florentino Meguino escribió de secas e inundaciones en la provincia de Buenos Aires, no había instrumental de medición, no había precisión, no había comunicación, pero predijo con
con una excelente precisión estos ciclos de a medio siglo de secas extraordinarias y crecidas extraordinarias. Y leyendo de secas e inundaciones, más o menos para el 2020, o sea, para la década en la que acabamos de entrar, estaría empezando un ciclo de déficit hídrico, de acuerdo a la investigación que hace tanto tiempo hizo Florentino Medino. La verdad que eso tendría que estar como un borrador de lo que puede pasar a la hora de hacer previsiones. Es un borrador con mucha incertidumbre, por una parte, pero la calidad del instrumental disponible hoy permite hacer mejores previsiones. Sí, por eso digo, quiero complementar lo que vos dijiste. Sí, te aclaro que cuando... Ya te paso, Paula, un segundito, muy chiquitito. Cuando yo les mostré un gráfico en el que se veía la cantidad de días por encima de los 6 metros en Santa Fe y que pasó un periodo muy largo, ese periodo que vino después, el húmedo, invitó a pensar a todo el mundo en términos de inundaciones, hasta el punto tal que el diseño final de Yacyretá y el diseño final de Itaipú inclusive, se pensó en términos de aguas altas. El tratado tripartito entre Paraguay, Brasil y Argentina de 1979 no tiene la más mínima mención a bajante. Con lo cual, todo está relacionado con las aguas altas, no aguas bajas. Así bueno, que, eso es porque estaban precisamente en el periodo 1979, el periodo de excesos hídricos que empezó en el 70. Claro, exactamente, sí. Le falta agua, Juan, un poco, un vaso. Sí, me olvidé de traer el vaso acá, bueno, no importa, siempre me pasa lo mismo. Así hablo menos. Paulita, Paula, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Paula Ramírez, soy directora de monitoreo hídrico en la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires y nosotros un poco estamos, no nos corresponde convocar al Comité Operativo de Emergencia por la bajante en la Provincia de Buenos Aires, pero sí somos como la parte asesora y toda la asistencia técnica. Y es muy importante eso que estás mencionando en cuanto también lo que Elizabeth decía, de que no va a ser esto ahora y ya, sino que tenemos que pensar en respuestas más a largo plazo. O sea, a partir de ese fondo de emergencia hídrica que se abrió con 1.000 millones de pesos, la verdad es que con lo que hicimos el relevamiento de las necesidades, la mayoría de obras, las más costosas, son los dragados para garantizar esta navegabilidad, sobre todo por las islas del Delta, que tenemos casi 20.000 personas que van a quedar incomunicadas ante un escenario 3. No sé cómo sea con el escenario 2, me imagino que no va a ser muy diferente. Entonces, como que todo se nos va a ir en el dragado y me preocupa mucho el tema de las tomas de agua, porque de hecho, por más que AISA dice, no, ya nos pasó un reporte de que no va a tener problema, si quisiéramos, si hay un estudio a partir de eso que ustedes tienen, de las tomas de agua de otros municipios que se garantizan ellos mismos el agua, y APSA, que también sí tenemos un problema que afecta por la bajante, pensar que esas medidas a tomar no van a ser solo por ahora, o sea que realmente tenemos que pensar en medidas de más largo plazo. Sin duda. Para seguir enfrentando esa variabilidad climática. Sí, no hay ninguna duda. Además se va a reiterar esta situación. Pensando en cada una de las provincias, da la impresión, toda la impresión de que no va a haber crisis de toma de agua. Por lo que sí va a haber seguro es un mayor costo en la logística para disponer el agua de consumo urbano. Por lo tanto, al mismo tiempo que hacemos un comentario permanentemente en los medios de cómo viene la mano y cuál es la perspectiva en términos de cantidad, bueno, aprovechamos siempre para decir que una conclusión es que el habitante ribereño tiene que adoptar hábitos culturales propios de una situación de escasez como esta. Eso está clarísimo, pero yendo a un comentario que hiciste, Paula, con respecto al delta y a la navegación del delta en general, no se hacen dragados o limpieza de arroyos desde hace muchos años en el alerta, claro. en el delta, muchos años. Se hizo cuando el doctor Duhalde
era gobernador de la provincia de Buenos Aires, se hizo un trabajo muy acotado en un lugar y que obviamente pasó el tiempo y eso ya es como si no se hubiese hecho. Es muy evidente en los brazos del Delta que hace falta un trabajo de mejora. Eso lleva mucho tiempo, no creo que se pueda resolver en esta bajante. Si se llega a dar el escenario 3, obviamente que vamos a estar en problemas serios y va a condicionar la vida en el Delta, y es muy probable que como consecuencia se dé un paso más adelante hacia la deshabitación del Delta, como que ha sido muy aguda en los últimos años. Es muy grave eso, realmente muy grave, y una falta de control de toda la región que sigue siendo muy, muy complicado. Obviamente que si se da el escenario 3 o si no, simplemente si la bajante actual persiste y continúa, la atención va a estar cada vez más puesta, no solamente en la navegación hacia el puerto regasificador de Escobar o Atucha o qué sé yo, sino también a la navegación de la población que vive, especialmente en los partidos bonaerenses, especialmente en Zárate, Campana, San Fernando, Tigre, Varadero incluido, que son partidos de la cuenca de la provincia de Buenos Aires que tienen una injerencia directa. De paso te digo, que es importante decirlo, en los 38 años que lleva este sistema de alerta de la Cuenca del Plata, siempre fue muy difícil la relación con la provincia de Buenos Aires, porque es como si fuera un mundo aparte. Cada partido, cada uno de los 9 partidos delteños de la provincia de Buenos Aires se manejó a su manera, y teníamos que tener un interlocutor válido en cada uno de los 9 partidos. Actualmente estamos ordenando la cosa, creo que vamos camino a tener un ordenamiento mucho mejor y una relación más institucional desde el INA con la provincia misma, con los organismos que la provincia tiene para manejar la Dirección Provincial de Islas, por ejemplo. Un manejo mucho mejor, mucho más aceitado en términos de pronóstico y seguimiento. Gracias. Patricia. Está el micrófono cerrado, Patricia. No, le quería consultar porque acá hay un colega que trabaja en Brasil. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Alejandro Dorado. Sí. No sé si me está escuchando o no. Por si quería hacer alguna pregunta especial, porque él trabaja en Brasil. Muy bien. Bueno, no sé, yo les pregunto a los participantes si quieren seguir haciendo alguna otra pregunta de interés. A mí me parece que estuvo muy interesante, es un tema que da para seguir hablando. Juan es un libro abierto al respecto, pero bueno, los dejo que si alguien más quiere preguntar algo. Patricia, Jorge Almonacid está pidiendo la palabra. Ay, Jorge, sí, a veces no los veo. No, está bien. Buenas tardes a todos, un gusto. Realmente te felicito, Juan, con la claridad y el conocimiento científico y técnico que has tenido del tema. Se nota que sos un notable en el tema que hemos tratado el día de hoy. Así que de parte mía te felicito. Gracias, Juan. Sí, se habló del tema de Río Paraná de Las Palmas. Lo estoy viendo en la práctica, también en la recarga del Puelche es a través del río, y bueno, eso ha generado un impacto en el acuífero Puelche. Eso puede, en el caso de persistir este sistema de sequías, afectar el abastecimiento de poblaciones que se encuentran fuera de la cuenca y que no son abastecidas por agua de red. Ese es un comentario que hago, y que bueno, en la práctica hago trabajo de campo y medimos, por ejemplo, el nivel freático, que está bien, es otro acuífero, pero el martes estuve en una empresa que en marzo o agosto 6 metros había descendido el acuífero freático, y fue uno de los comentarios que hizo la empresa, que si seguía descendiendo no íbamos a poder monitorear el acuífero freático porque las perforaciones no están diseñadas para un efecto de sequía tan prolongado como el que estamos teniendo. Al igual, comentario para el acuífero Puelche, no todas las perforaciones tienen una profundidad acorde
a lo que pueda llegar a tener el acuífero Puelche como consecuencia de este fenómeno de sequía. Ese era el comentario que quería hacer, y bueno, cianobacterias estamos en alerta, se pueden desarrollar o no, las condiciones están dadas, acumulación de nitrógeno y fósforo, y bueno, cruzando los dedos porque altas temperaturas es una de las variables que puede incidir en la generación de cianobacterias, que son neurotóxicas, hepatotóxicas, dermatotóxicas, y no tienen antídoto. Así que el impacto que podrían producir en la población podría ser muy significativo, y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene un antídoto como método de tratamiento paliativo frente a una intoxicación. Así que de la mano de la sequía llegan muchos otros temas en los cuales también tenemos que estar alerta y cuidadosos en que se puedan desarrollar, y cuál va a ser el impacto en la calidad de vida y en la salud de la gente. Gracias, Juan, y de nuevo felicitaciones. Gracias a vos, Juan. Un gusto, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Paula, ¿vos habías levantado la mano o no? No, ahí leí recién que hablaron de la necesidad del Comité de Cuenca del Plata. Nosotros eso lo estuvimos discutiendo en el COE, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos para la cuenca intermedia, tenemos el Comirre, el Comilú, pero no tenemos nada para la zona del Delta, y realmente es algo, como decía Juan, que es difícil articular toda esa complejidad que tenemos en esa parte de la parte de la provincia de Buenos Aires, que creo que es algo está bueno que se plantee ese debate en otros escenarios. Te cuento, Paula, que los 9 partidos del Delta están todavía agrupados en lo que se conoce como CONINDELTA. CONINDELTA es una agrupación que básicamente reúne a los intendentes, a las máximas autoridades de los 9 partidos, pero siempre CONINDELTA estuvo con la visión puesta en el canon arenero y básicamente en actividades comerciales que no hacen exactamente a la isla. Digamos, siempre fue la crítica que yo le hice, por lo menos, que si el 95% de los recursos de CONINDELTA venían de la isla, la devolución era del 5% a la isla y un 95% para tierra firme. Digamos que en algún momento se creó el Corfo Delta, que pretendía ser una instancia superadora del CONINDELTA, pero que duró poco, con lo cual la provincia de Buenos Aires todavía está con esa asignatura pendiente de organizar algo que sea institucional fuerte con vistas al Delta, que englobe, desde el punto de vista del monitoreo hidroclimático, concretamente, y la navegación fluvial, que involucre a los 9 partidos y que los intendentes, cuando se reúnan, estén con los grupos de riesgo municipales, es decir, con la gente de las defensas civiles, con la gente de bomberos, etc. Eso es muy importante. Juan, acá te pide, a ver, Elizabeth, que después le dejes el contacto. Sí, para por tener supuesto. Un contacto directo contigo. Vos podés darlo a todos los... Sí, ¿sí? Lo pongo en el chat. Lo pongo en el chat, ¿está? Sí, con mucho gusto. Tenemos a Marcelo Somenson que quiere hacer una consulta. Okay. Marcelo, por favor. Adelante, Marcelo. Estás muteado. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. ¿Qué tal? Gracias. Mucho gusto, Marcelo. Mucho gusto, muy buena la exposición. No, la pregunta la había formulado en el chat, por ahí no se vio. Tenía que ver con qué posibilidades hay de avanzar en este comité, en un comité de cuencas a escala de la Cuenca del Plata, y de algún tipo de respuesta coherente entre los distintos países que lo integran, sí. en términos de incluir este tipo de extremos climáticos, digamos, de déficit. Porque hoy pareciera que son como buenos acuerdos de buenas relaciones y medio de diplomáticos, pero no existe una respuesta articulada y coherente, ni está previsto una respuesta, digamos, sistemática. Mira, es muy buena tu pregunta, porque hay un contraste muy grande entre esto que yo conté, de la buena vecindad y todo eso, con lo que está en vías de concretarse. La Cuenca del Plata tiene, después del Tratado de la Cuenca del Plata en la década del 60, se creó el Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata, que engloba a los 5 países,
que tuvo distintas actividades a lo largo de la historia, pero especialmente del 2011 al 2016 se desarrolló el programa Marco de la Cuenca del Plata, que derivó en el PAE, el Plan de Acciones Estratégicas. Ese PAE quedó en puntos suspensivos también hasta que se consiguió la financiación para hacer el proyecto de Porte Medio, que se está en actual ejecución y que termina ahora en noviembre. Ese proyecto de Porte Medio tiene distintos alcances, tiene 6 componentes. Una de las componentes de las cuales soy punto focal por la Argentina es el sistema soporte para la toma de decisiones, que debería apuntar a un observatorio de la Cuenca del Plata en el que ahí sí sería el marco institucional al que vos te referís, que sería lo ideal. Pero parece mentira que esta bajante nos ganó de paso, se anticipó a esa concreción, y lamentablemente estamos paralelamente tratando de concretar ese sistema de soporte y toma de decisiones y por otro paralelamente atendiendo a la emergencia en este trato de buena vecindad entre amigos, ¿no? En algún momento se va a encontrar los mecanismos institucionales para que estos contactos se hagan dentro del plan, dentro del funcionamiento del sistema de soporte para la toma de decisiones del SIC, del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata. Pero qué bueno que lo mencionaste porque se me había pasado y es algo realmente muy importante. Guillermo Venturus, estamos para consultar. Agregaría esto nomás, estamos en una situación de vulnerabilidad, digamos, respecto a lo que haga Brasil. Por un lado sí, pero diplomáticamente hay acuerdos muy grandes. Pensá que políticamente, hoy por hoy, hay un abismo entre cómo Brasil está manejado y cómo la Argentina está manejado. Sin embargo, los que participamos en las reuniones, que son gente de Cancillería y gente de los ambientes técnicos, de los principales organismos técnicos, nos conocemos de tantos años que difícilmente alguien pueda decir algo que el resto no lo conozca o sospeche que hay algo raro. Pero viene bien igualmente tu pregunta, porque el año pasado las reuniones venían siendo muy amables, con mucha sonrisita, y desde la Argentina hubo alguien que hizo algún comentario negativo, muy crítico hacia Brasil, y la reunión siguiente era a dientes apretados. Hasta que se aclaró la situación y volvimos a tener sonrisitas, como las que tenemos actualmente. O sea, en otras palabras, así como nosotros estamos permanentemente leyendo lo que dicen los brasileños y consultando todas las páginas, Folha de São Paulo y todo lo que escriben todos, ellos también a nosotros. Lo que yo hago, lo que yo escribo, lo leen la gente de la ANA de Brasil, la ONS de Brasil, la Secretaría de Energía. Es decir, sé positivamente que leen todo lo que yo hago. Por lo tanto, hay que, en esas reuniones binacionales, tenemos que hablar claramente, a cara descubierta, y decir todo lo que tenemos que decir de tal manera que tener una mutua confianza. Pero es cierto que institucionalmente ese sistema de soporte de la toma de decisiones tiene que ser la vía adecuada para canalizar todo lo que hacemos. Eso sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias. Guillermo, tenemos Venturuzzi, por favor. ¿Qué tal, Juan? Hola, Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Una consulta. Teniendo en cuenta, digamos, que ustedes también forman parte de los otros protocolos o lo que se esté haciendo o la modalidad que se esté trabajando ahora. Digamos, acá hay una consecuencia lógica que es que hay otros protocolos que tanto el de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica como el de incendios debieran estarse disparando con la etapa preparatoria de esos protocolos, teniendo en cuenta digamos, el fin de año. Yo imagino, no sé si seguirá Kaller, pero debe estar al borde del ataque nervio, digamos. Mirá, es buena la pregunta porque en definitiva el pasaje de la Comisión de Trabajo de Riesgo al SINAGIR y dentro del SINAGIR a la red GIRSIT fue parcial porque todavía de los 15 protocolos que se hicieron, solamente algunos se constituyeron en mesa. ¿Qué significa mesa? Un monitoreo permanente con un estatuto que es el protocolo. El protocolo pasa a ser la especie de estatuto de la mesa, pero no todos los protocolos derivaron en una mesa. Y el de energía que vos decís, y el de incendios sí, pero tímidamente, no están terminando de configurar una mesa. Los que sí están muy fuertes son el de sequías,
el de remoción en masa y el de extremos hídricos fluviales de la Cuenca del Plata, que es el que yo coordino con el servicio. El de incendio... Sí. El tema del eléctrico, yo creo que hemos vivido cosas relativamente parecidas y de hecho se hizo frente a una situación más o menos, no tan crítica, pero parecida, porque en realidad el manejo del último gigavastio, con el muñequeo de ese último pedacito de que queda, es el que permite evitar crisis hasta sociales, digamos. Claro, ¿no? exacto. En lo que se viene. Y como es muy finito eso, tanto, digamos, porque estamos hablando de hoy mismo estaba diciendo, o sea, en realidad todo esto tiene impacto no solo sobre la energía hidroeléctrica, sino también sobre la atómica y también sobre la térmica. Las de combustibles líquidos. Así que en realidad estamos, ahora para la época del aumento del consumo, va a venir, me parece que vamos a estar frente a situaciones críticas, pero bueno. Sí, lo único, te hago dos comentarios al respecto. Cuando se agudizó la bajante este año, el jefe de gabinete armó la mesa de trabajo en el ámbito de jefatura de gabinete y convocó inmediatamente a la gente de CAMESA, con lo cual se pasó por arriba a lo que hubiese sido la mesa de trabajo en transmisión de energía, etcétera, etcétera. Se quedó a un costado, concretamente. Por otro lado, desde ese entonces siempre la gente de energía ha manifestado que teníamos que tener todas las precauciones del caso, pero todo daba la impresión de que no íbamos a entrar en crisis de energía eléctrica, que nos sobra al punto tal que desde hace un mes y medio la Argentina le está vendiendo a Brasil energía, porque Brasil le cuesta mucho adaptar su matriz energética a la disponibilidad que tiene de combustibles líquidos. O sea, Brasil diversificó la matriz. Pasó del 95% de energía hidroeléctrica a un 50-55%. Pero eso está muy lindo en los papeles, pero las redes de transmisión no están totalmente, todo el sistema de transmisión no está adaptado a esa adecuación para manejar la energía. Por lo tanto, siguen dependientes de la energía hidroeléctrica y con la bajante no les alcanza. Por lo tanto, terminan comprándole la energía en el orden de 1.000, 1.500 megawatts medios diarios. Y eso por ahora, mientras la Argentina puede, lo hace. Cuando la Argentina no pueda más, va a cortar y ese plus que tiene lo va a usar internamente, concretamente. Ahora, está claro que, por lo que vos decís, en un futuro cercano, si esto prosigue y se hace muy largo, todo lo que hoy decimos que no va a entrar en crisis podría llegar a entrar en crisis, concretamente. Así que nada está cerrado y bueno, hay que seguir siguiéndolo muy de cerca. Gracias. Gracias a vos, Guille. Bueno, no sé si a alguien le quedó alguna preguntita en el tintero. ¿Todavía tiene tiempo de hacerla? Si no, cualquier cosa que necesiten y que se pueden acuerden. mandar al mail. Sí, claro, sí, no hay problema. Información de todo tipo, muy bien dispuesto a través de Patricia o directamente a aportar. Bueno, entonces procedemos al cierre, agradeciéndoles a todos. Juan, muchísimas gracias. Gracias a tu presencia. Ha sido, la verdad, muy aleccionador lo que nos has contado. Esto, les repito a todos, va a estar en el canal de YouTube de AIDIS Argentina a partir de la semana que viene. Para que los que lo quieren volver a ver, pueden repetir y tomar nota de lo que Juan nos impuso hoy de novedades, que bueno, en algunos casos pueden ser buenas y en otros no. Patricia, gracias a vos por haber coordinado esta gestión. Yo te agradezco especialmente por... ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Te agradezco especialmente por toda la logística que salió perfecta. La verdad, muchísimas gracias. Todo en orden. Y a todos los participantes, hay acá algunos alumnos, exalumnos, colegas de la maestría de gestión del agua, nuestra directora, conocidos de Juan, bueno, mucha gente que conocemos, así que yo les agradezco a todos por haber participado. Me alegra mucho porque es un tema re interesante.
Marcelo también. Gracias a Ivis y gracias a la paciencia de todos ustedes por escucharme.